Continuamos con este maravilloso estudio acerca de una iglesia local. Y en esta segunda oportunidad vamos a ver cómo comenzar una iglesia local. Recordemos algo de la lección pasada, donde vimos que la iglesia es revelada en el Nuevo Testamento en dos sentidos básicos. El primero de esos dos sentidos es el universal, lo cual se refiere a que la iglesia universal se compone de todos los salvos en Cristo Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 18, recordamos las palabras del Señor Jesús cuando dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Este lenguaje singular y general se refiere precisamente a esta iglesia universal. También estudiamos lo que es la iglesia en sentido local, lo cual se refiere a la composición de un grupo específico de salvos en Cristo reunidos en un lugar determinado. Como nos enseña 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Vemos claramente la localidad. ¿Cuál es? Corinto. También pudimos ver la necesidad de ser parte de una iglesia local. Entonces, una iglesia local de Cristo es pues un grupo concreto de cristianos reunidos en un lugar determinado. ¿Con qué propósito? Para trabajar en la obra del Señor y adorarle de manera colectiva y organizada, según la doctrina de los apóstoles de Cristo revelada en el Nuevo Testamento. Por tal razón, todo cristiano necesita formar parte de una iglesia local para desarrollarse como miembro del cuerpo de Cristo. Para probar esa verdad, leímos Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, lo cual dice: y Él, hablando de Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos estos propósitos se cumplen cuando yo soy parte de una iglesia local, para lo cual Dios ha establecido hombres que enseñen y prediquen su palabra, que amonesten y exhorten, para que todo cristiano pueda crecer dentro de una familia, dentro de una hermandad local, donde unos a otros se conocen, se ayudan mutuamente y cada uno, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Habiendo aquí recopilado las bases de la lección pasada, vamos a ver entonces cómo comenzar una iglesia local. ¿Por qué es importante entender este tema? Porque si entendemos este tema, nos vamos a dar cuenta que el plan de Dios siempre fue sencillo y fácil de ejecutar en la práctica, sin necesidad de involucrarnos en tantas cosas y enredos que los hombres le han añadido a las cosas de Dios. Por ejemplo, para iniciar una congregación local, no necesitamos el edificio más grande y más lujoso para comenzar. Necesitamos al menos como mínimo 2 cristianos fieles que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 18, versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué se necesita para que el Señor esté? Mínimo 2 o 3.
que quieran hacer su voluntad, que quieran obrar de la manera que el Señor lo ha establecido, lo ha dejado. Entonces, esto nos abre el panorama de por qué no existen iglesias de Cristo en algunos lugares. ¿Qué ha pasado que no existen iglesias en algunos lugares? ¿Qué ha hecho falta? No necesariamente han hecho falta hombres bautizados, sino que han hecho falta hombres que realmente quieran comprometerse con el Señor, que sientan la pasión de servirle a Cristo, de hacer su voluntad. ¿En cuántos lugares, ciudades, pueblos hay cristianos, pero no hay iglesias locales? Porque se dedicaron a simplemente vivir sus propias vidas y no interesarse ni por ellos mismos, ni por la edificación del cuerpo de Cristo. Pero habiendo pues como mínimo 2 cristianos, es suficiente para comenzar una iglesia local. Y que a partir de estos 2, ese cuerpo local de Cristo vaya creciendo. Por medio de la predicación del Evangelio, por la obra de estos 2 o 3 que estén congregados en el nombre de Cristo. Lo cual pueden comenzar a hacer en cuanto al culto, la congregación. Lo pueden comenzar a hacer en la casa de alguno de ellos. No necesitan grandes cosas entonces para comenzar con 2. Pero a medida que se vayan añadiendo más y más y más cristianos, pues va a haber más necesidad, y para eso Dios ha dejado un plan para entonces que se puedan ubicar mejor. Y son las ofrendas que cubren la obra de Dios. Las ofrendas para los santos. Luego, ¿qué más necesitamos? Bueno, necesitamos también que haya un acuerdo común y formal entre las partes antes de comenzar. No es simplemente que hayan 2 cristianos, sino que esos 2 cristianos estén de acuerdo en trabajar juntos y en armonía. Amós capítulo 3, versículo 3 dice: ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta divina implícita en el texto es imposible. Es imposible que 2 personas anden juntos, operen juntos, sirvan a Dios juntos, si no están de acuerdo. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 16, en la Nueva Biblia de las Américas dice: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido, noten, ¿por qué? Por la cohesión que las coyunturas proveen, vendrá la bendición del Señor. Se necesita entonces que estén de acuerdo a hacer la voluntad de Dios, porque servir a Cristo en esta tierra representa un precio que pagar. Y la unidad cuesta, los acuerdos cuestan, porque muchas veces debo renunciar a mi opinión para que prevalezca la mejor, en lo cual entran acuerdos como dónde reunirnos, dónde nos vamos a reunir. Y eso a veces puede crear conflicto, porque algunos pueden pensar que el lugar de reunión me queda muy lejos, y por qué le queda lejos a uno y cerca a otros. Todo eso requiere ponerse de acuerdo, requiere ganas de servir a Dios para solucionar esos detalles. ¿Cuándo comenzar? ¿Cuándo vamos a comenzar? La hora de la reunión. Nos reuniremos en la mañana, nos reuniremos al mediodía, en la tarde, en la noche. Los días de evangelización, ¿cuáles serán? Los estudios bíblicos, la preparación de la cena del Señor, quién va a administrar las ofrendas, la dirección de los cantos, etcétera, etcétera. Entonces, se necesita un acuerdo formal, establecido. No vamos a tener una semana un horario y la otra semana otro horario. ¿Y qué va a pasar con la gente que ya se está dando cuenta que allí en ese lugar se reúne una iglesia? Va a pensar que se trata de unos desordenados, cuando Dios nos enseña a hacer todo decentemente y con orden. Y para eso se necesita unidad y estar de acuerdo. Lo siguiente que se necesita para comenzar una iglesia local es que cada miembro debe entender bien que congregarse con otros cristianos es la voluntad de Dios. De hecho, es que si esto no está en el corazón de los que van a comenzar, ¿hacia dónde van a comenzar? Si el culto, la congregación, las reuniones son la base de una iglesia local, porque nos reunimos en torno a ¿quién? No al hombre, sino a Jesucristo, para rendirle culto a Él y expresar nuestro amor para con Él
y para con otros. Juan capítulo 15, versículos del 2 al 14 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bueno, ¿qué nos mandó Cristo? Pues Dios quiere que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Lo manda el Señor. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 podemos aprender esa gran lección. Cómo Dios nos manda a que nos estimulemos, a que promovamos el amor unos a otros. Dice entonces el libro de Hebreos, capítulo 10, primeramente versículo 24. Y considerémonos unos a otros. ¿Con qué propósito, Señor? Noten, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cristo que mandó que nos amemos unos a otros. Para eso hay que hacer ¿qué cosa? Considerarnos, estimularnos. Y eso no lo vamos a lograr si cada uno está en su casa, si cada uno está viviendo su propia vida, sino como dice el versículo, no dejando de congregarnos. Quiere decir que si nos dejamos de congregar, no vamos a poder estimularnos al amor y a las buenas obras. No vamos a poder considerarnos unos a otros. ¿Qué pasa con mi hermano? ¿Cómo está mi hermano? Pero si nos congregamos, cumplimos con el propósito del versículo 24. Pero si nos dejamos de congregar, estamos siguiendo una mala costumbre. ¿De qué? De no congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Debemos pensar en nuestros hermanos unos a otros como si ese fuera el último día, como si este domingo fuera el último día de reunión, tomándonos en cuenta unos a otros. Y Dios quiere pues que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, porque las reuniones de la iglesia local nos preparan para nuestra reunión eterna con Dios. Jesucristo bien nos enseña en Juan capítulo 14, versículo 2 al 3, que fue a preparar lugar para nosotros. Él fue a preparar lugar para nosotros. Por eso estas reuniones no son para promover el entretenimiento social en la iglesia. Como dijo el Señor, mi reino no es de este mundo. Y Pablo dijo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces no estamos llamados a promover la diversión, los juegos en la iglesia, como algunos quieren hacer para llamar la atención de los jóvenes. Entonces, que los cultos sean más divertidos, los cultos son sociales, en los cultos se va a jugar fútbol, a jugar dominó, a jugar bingo. ¿Pero qué estamos hablando? Los cultos se convierten en una comelona, cuando lo que enseña la Escritura es lo contrario, que vamos a obtener las herramientas espirituales para prepararnos para la eternidad en el cielo con Dios, para que crezcamos y maduremos. Porque para el juego y la comelona hay otros espacios y hay otros momentos. Pero ¿cuándo es el espacio de Dios para ayudarnos a crecer como familia? En la congregación de los santos, que os améis unos a otros. Por eso Dios quiere que le sirvamos y adoremos juntos, motivados por todo lo bueno que Él nos ha dado. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Y de dónde viene esa motivación? De todo lo bueno que Dios nos ha dado. Nos lleva a servirle a Él, a estar preocupados por su iglesia. En Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, la iglesia de Cristo, tengamos gratitud. Y mediante ella, tomando en cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros, sirvámosle, agradándole con temor y reverencia. Por eso la congregación, el culto es un culto sagrado y especial para nuestro gran Dios, para nuestro Rey, donde nos edificamos todos. Y es menester entonces entender que congregarse con otros cristianos es la voluntad de Dios. En Salmos capítulo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno
y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que debe sentir un cristiano que entiende que congregarse con otros es la voluntad de Dios. ¿Cómo se va a comenzar una iglesia local con aquellos que no sientan eso? No se puede, porque hay que sentir esta gracia, esta bendición de reunirme con otras personas, porque estamos en el propósito más grande de la vida. ¿Cuánto nos gozamos cuando estamos haciendo otras cosas con otras personas? Nos vamos al cine, nos vamos a un paseo, escuchamos nuestra música favorita. Entonces nos gozamos, ¿cierto? De estar reunidos en torno a eso. ¿Cuánto más yo tener en común con alguien las benditas y sagradas cosas de nuestro Creador, del Dios que me da el sustento y la vida? Cuán bueno y cuán delicioso, dijo David, es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. En Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 2 dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y entre otros Saulo, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor. De las iglesias primitivas, de las primeras iglesias de los gentiles, participaban los hermanos en el culto al Señor, porque entendían que congregarse con otros cristianos es la voluntad de Dios. Hasta aquí hemos visto que para comenzar una iglesia local se necesitan mínimo 2 o 3 cristianos que quieren hacer la voluntad de Dios, que se pongan de acuerdo, estén unidos y que cada uno entienda que congregarse con otros cristianos es la voluntad de Dios, para que no falten a los cultos y dejen de crecer en la fe y dejen de contribuir lo que Dios quiere que contribuyamos a nuestros hermanos, y es el amor, que os améis unos a otros. Lo siguiente es que cada miembro debe entender bien las características básicas de una iglesia local de Cristo. Por ejemplo, su organización, la cual encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 1, que trata de los obispos, los diáconos y los santos. Esta es la organización básica de toda iglesia local de Cristo. Y es que debe tener sus pastores o ancianos. Y esta es la organización que Cristo ha destinado para las iglesias locales. Sencillamente los obispos, que son los mismos pastores o ancianos de la iglesia, es decir, pues los líderes. Están los diáconos, que son esos servidores oficiales que apoyan a aquellos pastores. Y está el resto de la membresía, llamada aquí los santos. Esa verdad es encontrada en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Desde luego que las iglesias de Cristo no comienzan con obispos, sino que comienzan con hermanos que enseñan la palabra. Dentro de ellos están los maestros y evangelistas. Luego, a través de la formación de esos hombres que nacen en esas iglesias, que se forman, que se crían, es que son determinados los obispos y pastores, para lo cual Dios ha dejado requisitos que se encuentran en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y en Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante. Lo otro que debemos comprender es la adoración de la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículos 42 y 47, se revela este sencillo plan, que son las enseñanzas apostólicas, la ofrenda, la cena del Señor, las oraciones y las alabanzas. Lo que se conoce como los 5 actos de adoración. Estos 5 actos de adoración que son llevados a cabo todos los domingos, el primer día de la semana, en toda iglesia de Cristo que esté siendo fiel a la doctrina de los apóstoles. Se enseña la palabra por medio de prédica, estudios bíblicos, se hace la ofrenda, donde los hermanos traen su colecta, su contribución según hayan prosperado, para que la obra de Dios avance. Se participa de la cena del Señor, del pan sin levadura que representa el cuerpo de Cristo, y del fruto de la vid o jugo de uva que representa su sangre para el perdón de los pecados y el nuevo pacto. También están las oraciones que se llevan a cabo en medio del culto y las alabanzas a Dios, los cánticos con el corazón alabando al Señor. Otra característica básica de una iglesia local de Cristo es su obra. La obra tiene que ver con la evangelización a los perdidos. Toda iglesia local debe llevar a cabo su obra de predicar, anunciar, enseñar el evangelio de Jesucristo a los perdidos.
La siguiente es la edificación de sus miembros. Sus miembros deben crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Por eso es menester que cada iglesia local promueva estudios bíblicos buenos y nutridos en la palabra del Señor para que los hermanos puedan seguir creciendo en la fe. Y está la benevolencia limitada a los santos. La benevolencia exclusiva para los hermanos pobres en necesidad, con lo cual por medio de la ofrenda se les ayuda a suplir sus necesidades. Otra característica básica de la iglesia es la disciplina, por lo cual cada iglesia local es necesario que tenga su plan de disciplina conforme a lo que establece el Nuevo Testamento para que se purifique a sí misma. 1 Corintios capítulo 5 versículos del 12 al 13. A mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia, dice el apóstol Pablo. Ya Dios los juzgará. Pero ustedes sí deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que la Biblia dice. Echen lejos de ustedes al pecador. Aquel hermano que no se quiere arrepentir, que simplemente quiera crear problemas en la iglesia, con su desorden, con su patanería, con su inmoralidad, con su falta de madurez, con su falta de compromiso. Entonces es menester que se lleve a cabo un proceso de disciplina para que ese no contamine a los demás. Si ese no se quiere arrepentir, si quiere insistir en su mala conducta, es necesario que sea apartado de los santos. Sin embargo, si se arrepiente y quiere volver a contribuir lo bueno que Dios quiere que contribuya en su reino, debe ser recibido con todo amor y paciencia. Estas 4 características básicas, pues, son necesarias que se entiendan bien para que la iglesia, una vez formada, no se desvíe siguiendo las tradiciones de las denominaciones, de las sectas evangélicas, de la secta católica, de la secta de los mormones, de la secta de los testigos de Jehová, que enseñan en todo esto algo totalmente diferente, pervertido y torcido. Por eso en estudios posteriores vamos a estar analizando a profundidad con argumentos bíblicos cada una de estas características para que usted tenga las herramientas suficientes para defender la fe y estar capacitado para iniciar una iglesia local donde quiera que usted vaya. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto en primer lugar cómo comenzar una iglesia local, para la cual se necesitan mínimos 2 cristianos. Debe existir acuerdo común y formal entre ellos. Cada miembro debe entender bien que congregarse con otros cristianos es la voluntad de Dios. Cada miembro debe entender bien las características básicas de una iglesia local, las cuales son la organización de la iglesia, la obra de la iglesia y la disciplina de la iglesia. Hasta aquí fue el sencillo y básico estudio de cómo comenzar una iglesia local. ¿Es de otro mundo lo que necesita? No es de otro mundo lo que necesita, porque lo que se necesita son corazones que quieran en verdad hacer la voluntad de Dios. Esta fue la parte 2 de este conjunto de lecciones acerca de una iglesia local de Cristo. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga.